Bueno, buenos días chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que todo vaya bien. Por aquí voy a hacer este videito para hablar pues del tema que nos corresponde hoy. Que me parece también que es más práctico así, como tengo que hacer varias sesiones, preferí hacerla como más bien así. Bueno, la clase pasada habíamos hablado o quedamos pues, hicimos básicamente como un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vimos también, nos enfocamos mucho en lo que es la parte de la Edad Media, discutimos sobre ella, teniendo en cuenta pues que la Edad Media fue un proceso histórico bastante interesante, que de pronto no fue eh, tan desorbitante como pudieron haber sido otros movimientos, en el sentido de que se conocía la Edad Media como el oscurantismo, ¿sí? La religión como eje que atraviesa todos los campos de la vida humana, digamos que llevó como a una especie de retroceso, por decirlo de alguna manera. Sí, recuerden que está esta lucha entre la razón y la intuición, que les ponía el ejemplo de si alguien se enfermaba, pues posiblemente era más un castigo divino o algún demonio a decir que de pronto era una enfermedad que físicamente se puede tratar, ¿sí? La Edad Media pues fue una época que estéticamente, visualmente, sí se ve muy precaria en relación a lo que fue Grecia. Y les comentaba o hablábamos pues que el final de la Edad Media básicamente es la peste bubónica o también conocida como la peste negra, ¿sí? Recuerden que de ahí esa expansión pues que comienzan a salir barcas, a conquistar otros espacios, otros terrenos, iban con ratas, estas ratas llevaban pulgas, esa pulga llevaba la peste y básicamente más de la mitad de Europa murió, ¿sí? Era ver gente que caía en las calles muerta, le decían la peste negra porque yo les comentaba hace 8 días que en el momento en que ustedes salieran ya las manchitas en la piel era como que 2, 3 días y ya la persona caía muerta, ¿sí? Eh, digamos que a nivel general o a nivel cultural, pues una pandemia o una epidemia como esas pues quedó todo devastado. Cuando digo todo es el nivel económico, el nivel social, el nivel moral, a nivel de productividad, a nivel de todo, ¿sí? Eso generó obviamente pues algunas revueltas, generó muchos cambios a nivel de lo social, muy similar de pronto a lo que estaba ocurriendo con la pandemia o lo que posiblemente hubiera podido ocurrir si se hubiera extendido por más tiempo, ¿sí? Eh, y se comienza como a retomar o se resurge en Europa con una nueva etapa, con una nueva estética y con unas nuevas condiciones de vida, ¿sí? Es una etapa que se conoce como la etapa del Renacimiento. Recuerden que, hablando en términos de fechas, la Edad Media iría más o menos entre el 500 y el 1500, obviamente después de Cristo, ¿sí? Y lo que es la Edad Media empezaría pues 1500 en adelante, ¿sí? El Renacimiento, digamos que es una época que se conoce como Renacimiento precisamente porque se retoman los ideales de Grecia nuevamente, es decir, renace una cultura eh, que busca proporción, armonía, simetría, que busca emular esa realidad tal cual y como es, hacer una mímesis súper exacta. Y busca también, de alguna manera, llevar o exaltar al ser humano en su máximo esplendor, ¿sí? Recuerden que cuando una sociedad es teocéntrica, pasa lo que pasaba en la Edad Media, es decir, todo gira en relación a la idea de Dios. Todo es Dios, 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 la religión, la creencia, la superstición y demás, ¿sí? Y cuando una sociedad antropocéntrica, que eran como los griegos, todo gira en relación a lo que puede hacer el hombre, la capacidad del hombre, hombre-mujer, capacidad del ser humano, ¿sí? En relación a todas sus capacidades, potencialidades, expresión, descubrimiento, resurgir, ¿sí? Es una época que coincide también con las conquistas, entonces eso también tenía el ser humano en una exaltación de que nosotros podemos conquistar el mundo, básicamente podemos llegar a los confines de la vida misma y hacer otras cosas. Entonces pasan hechos muy curiosos porque en términos científicos, pues otra vez se puede, digamos, como resurgir y avanzar en cosas. Porque cuando la creencia era tan fuerte, pues era muy difícil, por ejemplo, lo que hablamos hace 8 días, llegar a decir la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, ¿cierto?
Entonces, digamos que el poder tener ese espacio eh, para poder que la ciencia resurja, para poder que el pensamiento y la razón tengan un espacio, pues ayuda mucho a que se puedan gestar cosas sociales, ¿sí? Esto lo hablo como si hubiera pasado así, pero obviamente es un proceso, es algo gradual. Imagínense, se acaba, la peste negra acaba con la mitad de Europa y gradualmente se van gestando cosas a nivel social, económico, político, ¡pum! Y aparece el Renacimiento, ¿sí? Algo que pasa también muy curioso en esta época es que eh, ya la riqueza no solamente las tenía el monarca, sino que ya habían personas que eran mercaderes y que podían generar una sustentabilidad económica. Es decir, como que ya empieza a aparecer lo que sería una clase media, por decirlo así, o una clase media alta, que es gente que empieza a tener negocios, a comerciar con esta expansión pues, de territorios y demás, y tiene la posibilidad de pues, tener un rubro que le permite decir, bueno, yo quiero un retrato mío también, yo quiero una composición en la que me inmortalicen, o yo quiero ir a teatro, o yo quiero hacer una cosa, la otra, ¿sí? Entonces, digamos que se permite como eso. Es bien interesante porque ya la riqueza y, digamos, ese acceso al arte, por decirlo de alguna manera, no recae solamente en el clero ni en la monarquía, sino que hay personas que pueden acceder a eso. Y eso comienza a generar en los pintores, por ejemplo, en los artistas, que ya los encargos comiencen a variar. Porque acuérdense que en la Edad Media todos los encargos tenían que ver obviamente con temas religiosos. Entonces, a nivel visual, comienzan a pasar este tipo de cosas interesantes, ¿sí? Si en el Renacimiento retoman el ideal griego, quiere decir que otra vez retoman armonía, simetría, proporción, vuelve a retomar de alguna manera esa intención de generar lo más realista posible el mundo, las personas y demás. Y el Renacimiento tiene una particularidad bien interesante, que es la perspectiva, el uso de la perspectiva. Acuérdense que cuando vimos dibujo, vimos cómo esos dibujos y cómo esas composiciones cambian cuando se comienza a aplicar perspectiva, ¿sí? Da una sensación más realista. Si yo hago un cuarto sin perspectiva, pues se hará una cosa súper plana. Cuando yo ya le pongo perspectiva, pues puedo ver que eso amplía como la perspectiva en cuanto al realismo. Entonces, bien interesante. Y también aparece el óleo. O bueno, no es que aparezca, sino que el óleo como técnica comienza a tener mucho más importancia, relevancia y comienzan a aparecer también muchos talleres. Comienza esta idea del taller, del personaje que está en un taller creando, haciendo pinturas y demás. Y pues poco a poco hubo gente que pudo llegar a vivir de su técnica, pudo llegar a vivir de su arte, ¿sí? Es decir, un pintor en algún momento pueda tener la posibilidad de vivir de su obra, ¿sí? Y en el taller pues siempre tenían pupilos y estos pupilos más adelante también terminaban haciendo construcciones artísticas. Entonces empieza a haber como un florecimiento de las artes, un florecimiento como de esos encargos y de que el arte resurge y salga de lo eclesiástico para hacer también otras cosas. El Renacimiento, digamos que surge en Florencia, Italia, es como la cuna del Renacimiento, Florencia, Italia, ¿sí? En Florencia, Italia vivían, por ejemplo, Da Vinci y vivían Miguel Ángel. Perfectamente se podían encontrar en la calle, ¿sí? Eran de los más cotizados para encargos, cosas, obras, porque pues ellos también hacían esculturas, hacían cosas a gran escala y demás. Entonces, digamos que es una época bien interesante porque se vuelve ese lugar como la cuna de una nueva visión estética en cuanto al arte. Entonces aparecen obras como estas, ¿sí? Este es Durero. Miren, por ejemplo, otra vez, aquí en pintura por primera vez, ya se comienza a ver el detalle, por ejemplo, de la ropa, de la tela, ¿sí? Miren esto. Estas imágenes pues las conseguí en alta resolución. Miren esta textura. Y lo que siempre hemos dicho, o sea, pensar que estos son manchones de pintura, pues ya deja bastante que decir en cuanto a la técnica, ¿sí? En el Renacimiento por primera vez aparece, digamos, esta concepción como de genio, como de artista,
porque de ahí para atrás, pues se decía que alguien tenía técnica, que tenía una destreza, pero la noción de artista como tal no existía como la conocemos hoy en día. De hecho, es en el Renacimiento donde los artistas empiezan a firmar las obras, ¿sí? Que es lo que lo hace bien interesante. Acá, miren, por ejemplo, aquí esta obra. El uso de la perspectiva, ¿sí? Tan tremendo estas obras, igual se las voy a mandar por el grupo para que las tengan en físico, ya que están en buena resolución. Aquí miren, por ejemplo, las columnas. Miren que hay columnas griegas, ¿sí? ¿Se acuerdan qué orden serían estas columnas? Serían columnas jónicas. Hay un uso de la perspectiva muy bien elaborado, una aplicación del color impecable para dar toda esta sensación de que esto es mármol, para dar la sensación de que hay unas telas con brillo, de que hay unos satines, unas texturas pues muy específicas de ciertas telas, ¿sí? Hay una proporción, es decir, los cuerpos están proporcionados. Yo no voy a ver aquí de pronto como en la Edad Media que los cuerpos se vean como un poquito alargados o se vean como estirados o como medio deformes, no. En el Renacimiento ya es básicamente las cosas súper bien hechas, súper bien estructuradas, porque tiene también esa parte matemática, ¿sí? En el Renacimiento recuerden que aparecen personajes ya con estudios astronómicos muy avanzados y pueden determinar distancias y pueden decir la luna la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés como se pensaba, ¿sí? Aparecen muchos personajes que a nivel científico pues logran avanzar en cosas. Por ejemplo, aparece algo que es bien interesante, bien importante, que es la imprenta, ¿sí? Una imprenta, ahorita nosotros podemos pensar como que la imprenta es una bobada, pero imagínense el contexto en el que aparece la imprenta, es decir, yo ya puedo tener textos que puedo sacar muchos textos en masa, ¿sí? Porque antes se hacían como carteles todo a mano. Si el rey tenía alguna información, la transmitía, se hacía un cartel, se pegaba en una plaza y de ahí para allá, digamos que se repartía la información voz a voz. Ya con una imprenta, pues básicamente como la semilla, lo que sería más adelante los periódicos, los libros y demás, ¿sí? En términos científicos, digamos que ya en medicina, pues estaba permitido, a diferencia de la Edad Media, tanto destapar un cuerpo, ¿sí? Eh, tener un conocimiento pleno de la anatomía para temas médicos, pero también para estudiarlo y para poderlo dibujar. Da Vinci en algún momento se dice, ¿no? Que él llegó a tener o a negociar muertos para poderlos destapar y poder ver pues todas estas partes de los tendones y poder dibujar de una manera muchísimo más realista la parte de la figura humana. En el Renacimiento, digamos que hay temáticas religiosas, porque todavía digamos que hay un fuerte poder ahí con el tema de la iglesia, pero no es la exclusividad ni es lo único. Miren que aquí hay como una mezcla, ¿no? Aquí hay como algo filosófico, matemático, están hablando como del conocimiento, pero se pueden ver como personas también eh, religiosas, pues no se me dio la impresión con este señor que está aquí, ¿sí? Miren que acá atrás uno puede ver como muy parecido a lo que sea una Virgen María, ¿sí? Y aparte, pues que están en un templo, en un espacio, un ágora, con estética griega, que es como ya decir, renacimiento es el renacer de los ideales griegos, estéticos de Grecia. Miren esta del Greco, ¿sí? Yo no veo los nombres aquí, pero creo que los nombres están en uno de los borde izquierdo de arriba de la pantalla, creo. No sé por qué no logro ver. Sí, bueno, el Greco tiene una particularidad, es que él sí tenía como una forma muy característica de hacer cuerpos, de hacer representaciones humanas. Sin embargo, se aplica la armonía, simetría, proporción, el tema de la perspectiva también, cuerpos que sean muy realistas, ¿sí? Y el óleo como técnica, pues ustedes creo que no alcanzamos a ver óleo, ¿no? Pero el óleo como técnica es bien interesante porque es de secado lento, de secado muy lento. Al ser de secado lento, pues va a permitir, digamos, como hacer, ¿cómo se dice? Como hacer correcciones, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del acrílico, que el acrílico seca así súper rápido. El óleo seca súper despacio, a veces puede demorarse mucho tiempo en secar completamente todas sus capas, porque lo que seca o lo que no ve que seca es como esa primera capa.
Y tiene como cierta plasticidad para generar texturas también, para jugar con brillos y demás. Miren aquí por lo menos esta espada. Sí, los dedos. El greco igual tiene un estilo que más adelante vamos a ver que es muy, eh, como muy expresionista y eso todavía no se trabajaba en esta época. Miren acá esto. Miren que aparecen figuras, escenas religiosas todavía, ¿sí? Pero pues a diferencia de la Edad Media, ya aquí hay pues, una estética mucho más elaborada, ¿sí? Una estética mucho más elaborada y también a veces como una idealización del cuerpo. Miren acá otra vez una columna griega, miren acá la referencia a Grecia, ¿sí? Parecen casi que esculturas. Las Madonas, que le conocen en Italia, las Madonas vienen a ser como las vírgenes, representaciones de la Virgen María, ¿sí? La Virgen María igual es un arquetipo que está en muchas culturas, no solamente en la católica. En muchas culturas siempre está este arquetipo de la mujer pura, de la mujer sabia, la mujer santa y demás. Sí, mire, pero miren aquí, por ejemplo, a diferencia de la Edad Media, esto es supremamente elaborado, ¿sí? Súper bien estructurado. Acá lo mismo. Obviamente, estas pinturas las hacía, el óleo está diseñado para trabajar sobre tela, ¿no? Por eso es que si usted se mancha de óleo la ropa, ya, ahí quedó, porque eso está diseñado es para eso, para que queden en la tela para toda la vida. Por eso podemos conservar pinturas del Renacimiento precisamente todavía, que se van cuarteando, que se pueden, digamos, restaurar, hacer ejercicios como de restauración, pero va a durar muchísimo tiempo. Sí, se puede conservar muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, ¿A dónde iba? Ah, bueno, se empezaron a utilizar los que son los bastidores, los lienzos como tal, y también se utilizaban tablas de madera donde el óleo también pega, donde el óleo también tiene un trabajo bien interesante ahí por hacer. ¿Qué otra cosa? Bueno, es una época también que socialmente son muchos cambios, porque si resurge la ciencia, si resurge el pensamiento como el que va a guiar el mundo, pues obviamente hay nuevas ideas, ¿sí? Nuevas ideas que empiezan a refrescar el tema de la economía, pues como les decía, con estas nuevas personas que de un momento a otro pueden tener recursos, como lo que pasa ahora, uno podría comparar ahorita un influencer que es vecino mío y de un momento a otro le pegó un video y hizo dinero y no sé, ¿sí? Como ese tipo de cosas que ahora también son comunes, pues en la época se empezaban a dar desde la parte de los mercaderes y eso. Y también, pues esto coincide mientras aquí están haciendo estas pinturas bonitas, acá en nuestro territorio, pues se estaba llevando a cabo lo que es la conquista, ¿sí? La famosa conquista que es desde 1550, no, de 1500 a 1550 se conoce como conquista, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, esos 60, 50 años fueron como a la fuerza meternos su cultura, ¿sí? De ahí para allá ya empieza el tema de colonización y ya después la Nueva Granada y todo eso. Pero digamos que coincide, mientras aquí estaban en esta época resurgiendo y queriendo conquistar el mundo, pues acá estábamos en esa masacre como tal. Nuevamente, miren aquí el tema de los gestos, las posturas también, ¿sí? En la época, ya lo hemos hablado varias veces, como que tener un retrato, tener una pintura, algo que me represente, pues de alguna manera es como lo que hoy pudiéramos considerar como una foto de perfil, como que yo tengo una foto que me represente, yo escojo esa foto y esa foto es la que yo muestro, ¿sí? Yo hago una postura que me inmortalice, yo hago un gesto que sea recordado. Además que pues la noción del tiempo era muy distinta a la que tenemos ahora y era quedarse posado, sentado mucho tiempo para que hicieran un boceto, para que luego a partir de los colores pudieran sacar texturas y demás y pudieran ser incluso varias sesiones, ¿sí? Acá otra figura renacentista. Miren que nuevamente aparecen las columnas por acá, siendo como referencia. Sí. Esta imagen es interesante porque se ve un poquito como parecía la estética medieval, sin embargo aquí ya hay más proporción, hay más simetría, hay más textura. Empiezan a aparecer estas figuras de seres alados también, en representación como de querubines, como de ángeles, de compañía.
A veces los artistas cuando no tenían mucha afinidad con la iglesia, ellos como que les hacían encargos y por medio de símbolos como que contaban cosas. Entonces podían usar, por ejemplo, el símbolo de la calavera o símbolos que de pronto no fueran tan evidentes, pero que estaban ahí dejando como señales, porque de pronto no querían idealizar. Hay muchos encargos que se hicieron, por ejemplo, donde mandaban a pintar apóstoles o cosas así. Y cuando se pintaba el apóstol, digamos, muy realista, muy humano, mandaban a cambiar la obra, porque es que un apóstol es un santo, entonces no puede verse como un humano, sino que tiene que verse un poco más eh, estético, mucho más elaborado que un humano común y corriente, ¿sí? Miren esto creo que es una figura, yo por esta cámara, si logro ver. Ay, una de la mitología de la guerrera Diana, ¿sí? Mitología griega, ¿sí? Acuérdense que esas mitologías terminan siendo también parte de la cultura, por lo menos Cupido y todas estas imágenes que a veces uno ve como ya muy normales, pues eso igual tiene su origen en Grecia, imagínense, una cosa viejísima. Y obviamente la famosa Mona Lisa, ¿sí? La Gioconda, que todavía sigue por ahí dando lora. La Gioconda es más bien una pintura pequeña, es como de unos 80 centímetros, es pequeñito, ¿sí? Como siempre se le ha hecho tanto boom a la Mona Lisa, uno pensaría que es una cosa súper grande y no, nada que ver. Leonardo da Vinci, digamos que fue uno de los mayores exponentes de lo que es la cultura renacentista, pero no fue el único, ¿sí? Yo en algún momento les comentaba eso, el tema de las tortugas ninja, ¿no? Como Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, eh, Rafael, Leonardo, Donatello, ¿sí? Miguel Ángel Buonarroti, que eran como los máximos exponentes del Renacimiento. Y se dice máximos exponentes porque pues llevaron la técnica, llevaron la filosofía, llevaron como la posibilidad no sé, como de que un nuevo mundo es posible a partir de eso técnico, matemático, lógico. Yo utilizo la ciencia para poder hacer arte y ese arte me queda mucho más realista, ¿sí? Y la ciencia puede utilizar también el arte para, no sé, por lo menos en botánica. En botánica yo puedo utilizar el arte para dibujar las plantas que estoy descubriendo en la Nueva América que se está descubriendo, ¿sí? Entonces digamos que van de la mano. Obviamente, si se avanza en la ciencia, si se avanza por lo menos en lo que son los pigmentos, pues obviamente yo puedo avanzar también en pintura, ¿sí? No todos los pigmentos o los colores que nosotros usamos ahora estuvieron disponibles siempre, ¿sí? Por ejemplo, acá, espérenme estos. Creo que en algún momento trabajamos eso, ¿no? Este azul, por ejemplo, era súper difícil de conseguir. Este azul lo sacaban del lapislázuli, que es un mineral. Conseguir ese azul era muy costoso. Entonces, claro, cuando yo tenía ese azul yo no lo podía desperdiciar en cualquier pintura. Yo tenía que usarlo en algo que fuera muy pro. Y la Virgen María se comenzó a representar con ese azul bien particular, el azul ultramar, que es como un azul un poco metalizado, ¿sí? Por eso hoy en día todas las imágenes de la Virgen pues casi siempre están representadas en azul, mientras que Jesús casi siempre va con rojo o como muchas veces lo representan es en su parte pues de agonía, pues está casi que sin vestidura, entonces ese color que era tan importante, tan costoso, pues yo tenía que aplicarlo en algo que fuera igualmente costoso, ¿sí? Miren acá nuevamente la referencia como al conocimiento, a Grecia y demás. Entonces serían como una introducción a lo que es el Renacimiento. El Renacimiento, digamos que es bien interesante porque es como la semilla o el antecesor de lo que más adelante vamos a ver que sería como ese proyecto de la modernidad, el neoclásico, la razón y todo eso, ¿sí? Eh, digamos que es como en un resumen lo que abarcaría el Renacimiento. Hasta ahora hemos trabajado otra vez el resumen paleolítico, neolítico, primeras civilizaciones, Grecia, Edad Media y Renacimiento.
¿sí? La idea es que recuerden como de las cosas que les digo, yo trato de sintetizar toda esa información así como en poco tiempo, porque como les he dicho varias veces, cada uno de estos movimientos me da a mí para un semestre entero. Sí, es muchísima información. Entonces, la idea es que más allá de que memoricen fechas, que memoricen, bueno, sí es importante que ciertas obras sí reconozcan qué artistas las hicieron, ¿sí? Y vamos a seguir viendo obras. La próxima clase vemos otra tanda de obras del Renacimiento y arrancamos con un tema nuevo que es manierismo y cómo eso pasa al barroco. Pero la idea es que ustedes estéticamente empiecen a reconocer y que tengan como esos tips, ¿sí? Como el que les di hace 8 días de que cuando yo hablo de paleolítico, pues asocio paleo con palo y hago los muñequitos de palo. Entonces ya sé que cuando muñequitos de palo es paleolítico. Que si ya es más con la piedra y que si son, digamos, cuerpos que tratan de ser cuerpos humanos, pero todavía son un poquito chukis. Estoy hablando de un neolítico, ¿sí? Si se utiliza la piedra, estoy hablando de neolítico. Que si ya veo pronto un poquito más de estructura, pero esos cuerpos todavía no están tan avanzados, pues estoy hablando de esas primeras civilizaciones, pensando, por ejemplo, Egipto, que ellos ya pintaban humanos, pero no había una proporción como tal, no como esto que estamos viendo acá, ¿sí? Que cuando yo miro esas figuras así desnudas, esbeltas, súper bien elaboradas, estoy hablando de Grecia, que cuando esas figuras o esos seres humanos o esas imágenes vuelven y se comprimen o se alargan y quedan como medio chonetas, pues estoy hablando de la Edad Media. La Edad Media, pues obviamente es un tema súper religioso, o sea que cuando yo veo una imagen religiosa, tengo que ver estéticamente cómo está configurada, porque si el tema es religión, yo puedo decir es Edad Media, pero esto, por ejemplo, en la Edad Media no va a pintar como se pinta por lo menos esta pintura. La Edad Media se va a pintar un poco más precario, ¿sí? Yo esas imágenes de la Edad Media se las compartí al grupo. Chévere que revisen el grupo porque ahí hay resúmenes, están las imágenes y más allá de que memoricen es para que ustedes vean una imagen y puedan decir, esa imagen es barroca, esa imagen es expresionista, esa imagen es manierista, esa imagen es renacentista, eso es más Edad Media, ¿sí? Eso es gótico. Que ustedes puedan hacer esas asociaciones con solo ver la imagen. Y no es tan complicado, es como empezar a pillarse la cosa. Miren que estas imágenes renacentistas son muy parecidas a las esculturas griegas, ¿sí? Solo que aquí, pues a veces van a haber temas religiosos. Si me aparece Jesús, si me aparece la Virgen María, obviamente no es griego porque en Grecia no había aparecido Jesús, no había cristianismo, ¿sí? Ya cuando empieza a aparecer Jesús, la Virgen y todos esos personajes, pues posiblemente es, o posiblemente no, obviamente va de la Edad Media en adelante, ¿sí? Acá otra vez está mostrando el conocimiento, los libros. ¿Qué dice Timeo? Miren las expresiones de la gente, la ropa, ¿sí? Esos gestos, nuevamente la alusión a Grecia, acá, Grecia, Grecia, Grecia. Es bien interesante. Renacimiento, renacer de los ideales de Grecia, no que volviera Grecia a ser otra vez el fuerte, sino que los ideales, armonía, simetría, proporción, y se le añade perspectiva. Esto que están viendo acá tiene mucha perspectiva y una perspectiva supremamente bien elaborada, ¿sí? Obviamente el Renacimiento, pues como consecuencia también de un renacer, porque Europa queda devastada con la peste negra y renace en unos ideales distintos a los que venía trabajando para que el conocimiento pueda dar más respuestas cada vez y no solamente la religión. ¿Listo? Ese sería como el resumen de lo que es el Renacimiento. Como les digo, la próxima clase en vivo y en directo cerramos Renacimiento con otros artistas y arrancamos manierismo y barroco para que nos rinda digamos, las sesiones que yo considero que de tiempo estamos más bien como bien, ¿sí? Espera, es que tengo una cámara aquí. Tenía, porque la dejé caer. Bueno, voy a detener la grabación, les comparto en el grupo, les dejo como unas pautas para la próxima clase y obviamente también para la clase de didáctica que hoy teníamos una lectura que vamos a hacer en clase. Como no nos vimos, pues entonces les mandaré la lectura para que la vayan avanzando, ¿vale? Y nada, estamos hablando. Chao, chao.